resolver divisiones de números complejos, lo que hacemos es multiplicar al dividendo y al divisor por el complejo conjugado del divisor. Recordemos, complejos conjugados, 3 menos i, por ejemplo, su conjugado es otro número complejo. Acá tenemos para la componente imaginaria 1. El complejo de 3 menos 1i es 3 más 1i. Vale decir, son complejos conjugados porque tienen iguales componentes reales y las componentes imaginarias son iguales en valor absoluto pero con signos contrarios. Entonces, ¿cómo resolvemos la división? Vamos a volver a copiar 2 más 6i dividido 3 menos 1i, el 1 no lo anotamos. Vamos a multiplicar entonces al dividendo y al divisor por el conjugado del divisor, es decir, vamos a multiplicar por 3 más i y lo mismo en el divisor. No se afecta la expresión si multiplicamos numerador y denominador por lo mismo. ¿Cómo resolvemos entonces? Ahora lo que nos queda acá, operación principal, es una multiplicación. ¿Cómo lo vamos a resolver? Aplicando la propiedad distributiva. Así que nos queda en el numerador tenemos 2 por 3, 6, más por más, no lo anotamos. Ahora multiplicamos 2 por i, hacemos el choque de signos, más por más, acá tenemos un 1, no lo anotamos, es decir, 2 por i nos da 2i. Vamos a distribuir la componente imaginaria, nos queda 6i por 3, el choque de signos, más por más es más, 6 por 3, 18, conservamos la i. Y por último nos queda multiplicar 6i por i, más por más es más, 6i por i es i al cuadrado, es decir, esto es 6i al cuadrado. Con respecto a los denominadores, cuando los vamos a multiplicar, tenemos la opción de aplicar la propiedad distributiva, lo mismo que hicimos recién en el numerador, o bien, si nosotros tenemos que multiplicar dos números complejos conjugados, sabemos que esto es la primera componente al cuadrado menos la segunda componente al cuadrado. O bien, si no recordamos esta regla, aplicamos la propiedad distributiva y llegamos exactamente al mismo resultado. Vamos a terminar de resolver. Esto nos queda. En el numerador tenemos 2i más 18i, son las dos partes imaginarias. Podemos juntarlas. Tenemos 2, tenemos 18, tenemos 20i. El 6 lo vamos a mantener y tenemos que resolver este otro término donde nos aparece 6 por i al cuadrado. 6 por i al cuadrado es un término positivo. Recordemos que i al cuadrado equivale a menos 1, por lo tanto esto es más 6 por menos 1. Esto es más por menos, menos 6. Entonces, acá nos queda más 6i al cuadrado es menos 6. En el denominador nos queda 3 al cuadrado que es 9 y acá lo mismo, menos i al cuadrado, pero i al cuadrado lo sustituimos por menos 1. Conclusión, nos ha quedado en el numerador menos 6 y más 6 se cancelan, 20i. Y en el denominador, si acá aplicamos la ley de los signos, menos por menos es más, 9 más 1, 10. Simplificamos, acá hay un por, simplificamos 20 con 10, 1 y 2, y esto nos ha quedado 2i. El resultado de nuestra división de números complejos.
recordemos que para ello lo que hacemos es multiplicar al dividendo y al divisor por el conjugado del divisor. Dos complejos son conjugados cuando las partes reales son iguales, pero las imaginarias son iguales en valor absoluto y de distintos signos. Quiere decir que vamos a volver a copiar nuestra división, es decir, 5 menos la raíz de 5 y parte real, parte imaginaria, dividido por el complejo 10, raíz de 10, menos raíz de 2i. Como dijimos, entonces vamos a multiplicar por el conjugado del divisor, es decir, por raíz de 10 más raíz de 2i. Lo mismo que hacemos con el dividendo, lo hacemos con el divisor. Multiplicamos raíz de 10 más raíz de 2i. Ahora entonces, para poder resolver esta multiplicación, lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva. 5 por raíz de 10, esto es 5 raíz de 10. Vamos a multiplicar 5 por raíz de 2i, más por más es más, hacemos choque de signo en la multiplicación, nos queda 5 raíz de 2, conservamos la i. Distribuimos ahora la componente imaginaria, raíz de 5 por raíz de 10. Como estas raíces tienen el mismo índice, es decir, el índice es 2, el índice es 2, cuando los índices son iguales y estamos multiplicando, lo que hacemos es multiplicar los radicandos. De nuevo, raíz de 5 por raíz de 10 es raíz de 50. Hacemos el choque de signo, menos por más es menos, y la i la conservamos. Nos queda finalmente por multiplicar raíz de 5 por raíz de 2, i por i. Choque de signo, menos por más es menos, raíz de 5 por raíz de 2 es raíz de 10, i por i es i al cuadrado. Vamos a ver ahora cómo multiplicamos los divisores. Pero si tenemos complejos conjugados, es decir, raíz de 10, las partes imaginarias son iguales en valor absoluto pero cambiadas de signo, o bien aplicamos la propiedad distributiva al igual que hicimos recién, o bien sabemos que si tenemos complejos conjugados, esto es cuando los multiplicamos, la parte real, o sea, la raíz de 10 al cuadrado, siempre menos la parte imaginaria elevada al cuadrado, esto es raíz de 2i al cuadrado. Entonces, al resolver nos queda. Vamos a ver qué podemos hacer en el numerador de esta expresión. 5 raíz de 10 lo vamos a copiar, no podemos hacer nada. Acá tenemos 5 raíz de 2i. Este término también es imaginario, pero tenemos raíz de 50. Sabemos que a 50 lo podemos descomponer. 50 equivale a tener 5 al cuadrado por 2. 50, 25 por 2, 50. Por lo tanto, si tenemos la raíz cuadrada de 50, esto equivale a tener la raíz de 5 al cuadrado por 2. Y esto es 5 al cuadrado debajo de la raíz cuadrada por la raíz de 2. Podemos cancelar y nos queda 5 raíz de 2. Quiere decir que lo que vamos a hacer ahora es sustituir a menos raíz de 50 por 5 raíz de 2. Así que 5 raíz de 2i menos, en lugar de 50 entonces, 5 raíz de 2i. Aquí tenemos la raíz de 10 por i al cuadrado. Pero sucede que i al cuadrado equivale
a menos 1. Por lo tanto, aquí tenemos menos raíz de 10 por menos 1. Ahora bien, si nosotros aquí resolvemos, lo único que nos queda es hacer el choque de signo. Menos por menos más. O sea que esto se nos convierte en más raíz de 10. Vamos a borrar y vamos a sustituir por más raíz de 10. Veamos lo que ocurre en el denominador. Aquí podemos cancelar y nos da 10. Menos, tenemos este 2 exponente que afecta a la raíz, pero también afecta a la y, por lo tanto es raíz de 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, se nos cancela el índice con el exponente y nos queda 2. Vamos directamente a anotar 2. Y al cuadrado. Pero sabemos que y al cuadrado equivale a menos 1. Es decir, esto es 10 menos 2 por menos 1. Si resolvemos, nos queda menos por menos más. Es decir, 10 más 2. 10 más 2, esto es 12. Entonces, cuando vamos a resolver, nos queda en el denominador 12 y numeradores tenemos términos semejantes, 5 raíz de 10 más 1 raíz de 10. Agrupamos términos semejantes. ¿Por qué términos semejantes? Porque tenemos raíz cuadrada de 10, raíz cuadrada de 10. Sumamos sus coeficientes. 6 raíz cuadrada de 10. Y las partes imaginarias son iguales pero con signos contrarios. Más 5 raíz de 2i menos 5 raíz de 2i, las cancelamos. Por lo tanto, acá tenemos un por. Como en multiplicación, división podemos simplificar. Simplificamos por 6, 1 y 2. Finalmente nos queda raíz de 10 sobre 2. Y así nos quedó resuelta la división de números complejos.